eh, instructivo. Hay mucho que yo pues, ya tenía muchas bases sobre el tema. Sin embargo, las lecturas han sido bastante extensas, ha habido bastante tema por trabajar. Yo ya estoy adelantando mi trabajo individual. Sí tengo es unas dudas sobre algunos apartados de la guía que de pronto más adelante le voy a pedir al profe que me aclare. Por ahora, invitar a los compañeros a que participen del foro. La idea es que entre todos empecemos a crear contenido, a crear conocimiento, a comparar qué es lo que estamos entendiendo de cada lectura. Entonces, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por su presentación, muy gentil. Bien por activar la cámara, una invitación para todos los compañeros también a hacerlo. Estamos en un curso de fenomenología y pues la fenomenología es un método que implica un poco ir a las cosas mismas, también implica ver al otro, ¿no? Entonces, importante, muchas gracias, levantarse el saludito, esas cosas humanizan este proceso, ahí Jessy lo hizo, José Mauricio, muchas gracias. Esto justamente lo que buscamos es tratar de crear un ambiente más familiar, más de Snyder levantó la mano, muchas gracias, más de cordialidad, digámoslo así. Hoy, como lo llaman los psicólogos, de mucha empatía. Y bueno, esto es importante en estos espacios virtuales porque a veces, eh, pues, permanecemos en el silencio, ¿no? El silencio está ahí siempre en la virtualidad, entonces un poco lo aterra a uno ese silencio, porque uno piensa que está hablando es con pronto con espíritus o con almas que ya están en otro mundo, ¿sí? Gente muerta. Uno se asusta porque uno piensa que está hablando con gente muerta y a veces en la casa piensan que uno está loco, ¿no? Pero entonces ya le dicen a uno, pero ya está hablando solo. Y entonces resulta que sí hay unos seres humanos que están detrás de las pantallas, detrás de las máquinas y que también tienen vida, ¿no? Y la fenomenología es eso. Entonces yo creo que la fenomenología es una invitación a reconocernos como seres humanos que viven, ¿no? Que respiran, que sienten, que hablan. Muchas gracias, Miguel, por la valentía de romper el hielo. Entonces, ¿quién más quiere presentarse? Mm, ya Miguel nos contó que las lecturas han estado duras y me parece bueno que lo distinga porque es que la filosofía es difícil. Y pues la filosofía es difícil. Si ustedes en algún momento leyeron un ensayo de Stanislao Zuleta que se llama El elogio de la dificultad, se lo recomiendo. Es un ensayo muy bonito, muy breve, se llama El elogio de la dificultad, pero habla justamente del valor que significa la dificultad, sobre todo en contextos como los nuestros, que estamos muy habituados como a lo fácil, lo rápido y lo sencillo. Y en el mundo virtual, lo fácil, lo rápido y lo sencillo es muy usual, muy recurrente. Hacer filosofía en la virtualidad es un desafío justamente porque nos pone en una situación de dificultad desafiante. Entonces mi invitación es que asumamos esta dificultad con alegría, con entusiasmo. La dificultad siempre trae cosas buenas porque nos pone a prueba. Y cuando entremos un poco más en materia en la charla, les contaré un detalle sobre la dificultad de Husserl. Este es un filósofo de los difíciles. De hecho, si Husserl es difícil, Heidegger lo es un poco más. Entonces, estoy seguro que seguramente, perdonarán a la repetición ahí, estoy completamente seguro de que con Heidegger se están llevando unas sorpresas gratas, porque la dificultad de ese pensador, pues es heredera de Husserl, ¿no? Entonces aquí les doy un detalle, un chismorreo filosófico. Husserl era tan complicado que lo llamaban los estudiantes el reloj suizo. Los estudiantes llamaban a Husserl el reloj suizo. Y era porque siempre estaba levantando la mano y señalando la hora mientras hablaba. El hombre tenía unos monólogos larguísimos, larguísimos. Era difícil sostener una conversación con Husserl porque Husserl no dejaba hablar.
De hecho, uno de sus discípulos, que fue Gadamer, creó toda una filosofía que fue la hermenéutica. Y uno de los conceptos claves de la hermenéutica es el diálogo, seguramente en protesta de su maestro Husserl, que no lo dejaba hablar. Entonces, por ejemplo, un detalle de esos, para que ustedes se imaginen, Ada Stein, que fue también una discípula de Husserl, fue la amanuense durante muchos años de Husserl, ¿sí? Muchos años. La chica no duró mucho porque no aguantó los monólogos de Husserl y se fue al convento. ¿Ah? Se fue de monja. Fue la discípula que le salió católica. Entonces imagínense ustedes, ese era Husserl. Husserl tuvo unos discípulos extraordinarios. Edith Stein, Gadamer, Heidegger, ¿no? Y ahí para adelante una cantidad de filósofos impresionante que lo escucharon y que lo siguieron. Y claramente, digamos que la fenomenología tiene su dificultad, claramente. Bueno, ese era un detalle que quería contarles. ¿Quién más nos quiere de pronto hacer su presentación? Bien pueda. Quiera levantar la manito y habla. Jessy, adelante. Gracias, profe. Bueno, compañeros, buenas tardes, tutor, buenas tardes. Mi nombre es Edwin Munar, tengo 32 años y pues bueno, nada, esperar que este curso sea lo mejor para aprender bastante. Sobre las lecturas y eso también concuerdo, hay unos textos que son demasiado difíciles de leer, entonces como que toca estar leyéndolo casi que a veces el mismo párrafo unas 10 veces para poder entender. Pero ahí se va, ahí se va. Eh, y estuve leyendo un poco acerca de lo de el ensayo que hizo sobre lo del mundo feliz, que hablaba usted del libro del mundo feliz de Aldous Huxley. Y pues me parece algo interesante porque ese libro también pues tuve la oportunidad de leerlo y me pareció muy interesante para esta época, como una crítica, ¿no? Entonces, pues nada, esperar lo mejor para todos y bueno, gracias. Muy bien, Edwin, excelente. Los profesores de la UNAD escribimos. Eso es muy importante. Y un profesor, ya con esto quiero darles un ejemplo en mi condición ya de filósofo y de profesor de filosofía. Si uno quiere sobrevivir en el medio, hay que escribir. Y con esto quiero decir que más allá de sobrevivir en el medio, porque lo podemos hacer, es también, yo pienso que es un trabajo, es un compromiso con uno mismo, con su tarea de lector, con la tarea de dialogador con la tradición, ¿sí? La escritura. Y yo espero sacar de este grupo unos perfiles en escritura muy importantes, sobre todo en escritura filosófica, porque yo estoy convencido que, digamos que el aprendizaje de la filosofía está muy íntimamente relacionado con la escritura filosófica, ¿sí? Y digamos que es la escritura filosófica de alguna manera lo que permite perfeccionar lo aprendido. Este es mi mensaje, ¿no? Y ya que veo que ustedes están en el trabajo del análisis del texto de Heidegger, del libro de Heidegger, eh, y que están buscando la forma de hacerlo suyo a través de la ficha de lectura, yo considero que ese ejercicio es muy importante porque lo que busca de pronto la formación filosófica de la UNAD es que las personas que están involucradas en este mundo escriban. Y la escritura es un ejercicio muy importante para la filosofía porque con la escritura materializamos lo que pensamos, ¿sí? O sea, en la filosofía es muy fácil caer en la oralidad y en la especulación, muy fácil. De hecho, las bases filosóficas nuestras vienen de allá. Tomemos un ejemplo, Sócrates. Sócrates no escribió ninguna obra. Lo de Sócrates fue oralidad pura. Y lo que nos cuentan son los testimonios de los discípulos. O Platón en los diálogos, o Genófanes, o Aristófanes, que son como los tres grandes
nos dan testimonio de la existencia de Sócrates. Pero entonces la filosofía tuvo por mucho tiempo la oralidad como una forma suya del pensar. Pero en los tiempos actuales, digamos que ya tenemos una cantidad de invenciones técnicas que nos retan a dejar la memoria del pensar, ¿ve? Entonces ese es un reto. Y lo agradezco, Edwin, que haya tenido la gentileza de leerme, porque efectivamente ese texto que usted señala les facilita la comprensión del libro que están leyendo de Heidegger. Les facilita. Voy a utilizar la palabra Heidegger. En alemán hablan de Heidegger, pero como estamos en español, Heidegger. ¿Sí? Entonces, estamos acá entre criollos nosotros podemos darnos esa licencia. Claro que si usted va a un evento académico, diga Heidegger para que no quede como un zapato, ¿sí? Entonces, eso les recomiendo. Pero entre nosotros, pues Heidegger sí, tal. ¿No? Muchas gracias, Edwin. La evocación a la novela de Aldous Huxley es muy importante. Un mundo feliz, si han tenido la oportunidad de leerlo, Un mundo feliz es un relato de una sociedad distópica, de un futuro que todavía no conocemos, pero que vamos hacia allá paulatinamente, y es escrita por uno de los grandes de la escritura inglesa, de la primera mitad del siglo XX, que es Aldous Huxley. Un mundo feliz es un relato muy importante que lo podemos cruzar con la lectura de Heidegger sobre la pregunta por la técnica. Y ya más adelante les diré cómo pueden hacer los cruces, porque se pueden hacer. Se pueden hacer. Muchas gracias, Edwin. Mauricio, adelante. Buenas noches, compañeros, profesor. Mi nombre es Mauricio Arias, tengo 37 años y pues el curso no es excelente. Ya había tenido noticias de la aridez de Husserl y también del vocabulario de Heidegger, y pues ahí la he ido apañando, ¿no? Ahí la he ido peleando de a poquitico. También me he apoyado por ahí en otros textos, he estado leyendo, me gusta mucho me recomendaron un libro que se llama Teoría del Conocimiento de Hessen. En el primer capítulo hace uso del método fenomenológico para acercarse a la teoría del conocimiento y me parece excelente, o sea, es muy esclarecedor. Entonces he ido apoyándome por ahí en textos así, a la vera, ¿no? Para irme enfrentando pues a esas primeras dificultades que he estado teniendo, que es por lo menos la dificultad para leer a Husserl y pues el vocabulario de Heidegger, que es tan difícil, ¿no? Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio, por ser sincero en esa apreciación. Mire, la filosofía es una experiencia de lectura. Empecemos por ahí. Si usted quiere encontrar una definición de la filosofía, la puede descubrir en Federico Nietzsche. Federico Nietzsche tiene una idea de la filosofía como transformación espiritual. Yo no sé si ustedes recuerdan, esto está en el Zaratustra de Nietzsche, para los lectores de Nietzsche seguramente lo tienen claro, pero Nietzsche tiene una idea muy interesante del aprendizaje, que evoca inclusive Stanislao Zuleta en uno de sus ensayos, creo que es el ensayo sobre el origen del conocimiento, si no estoy mal. Stanislao Zuleta, que es un filósofo colombiano, evoca la transformación espiritual para hacer referencia a qué significa conocer en la filosofía. Entonces ustedes recordarán que Federico Nietzsche dice que conocer implica pasar por tres estadios: el estadio del niño, el estadio del camello y el estadio del león, ¿sí? Entonces él dice que comprender el mundo es atravesar por esos estados de ánimo. Entonces resulta que el niño, dice, el niño es el inicio de un proceso de conocimiento que tiene que ver con la curiosidad, la inocencia, el descubrimiento. Y asimismo pasa con la lectura. Cuando usted comienza a leer, primero comienza a hacer su lectura de manera desprevenida, de alguna manera ingenua, de alguna forma con cierta curiosidad, porque le va llamando la atención el tema, pero al mismo tiempo usted no entiende, ¿sí? Entonces eso es lo que le pasa al niño. El niño tiene curiosidad, le produce la perplejidad, ¿sí? Es perplejo, se asombra, pero todavía no tiene las categorías para poder referirse a qué es lo que está queriendo decir el autor
o qué es lo que está queriendo decirle la realidad. Entonces, Federico Nietzsche dice que pensamos un poco por la actitud del niño. Luego pasamos a la actitud del león, que es totalmente diferente, digo, a la actitud del camello, que el camello es un poco la representación del trabajo, del esfuerzo. Entonces el camello es muy importante porque después de haber pasado por la experiencia del asombro y la perplejidad, ocurre una cosa importante que es el trabajo, que es un poco la asimilación de ese conocimiento y de alguna manera el trabajo arduo de tratar de formalizar, de tratar de ordenar. Entonces es el segundo momento de la lectura, ¿ve? Que la lectura es un trabajo ya que representa propiamente el camello y implica esfuerzo, implica proponer un método de lectura, ¿cierto? Entonces es lo que nos pasa cuando estamos leyendo la filosofía. Y por último está el espíritu del león, ¿no? Entonces el espíritu del león es ya cuando usted está de alguna manera emancipado y de alguna manera usted domina y tiene una relación de poder con el conocimiento, ¿ve? Entonces, la idea es que pasemos por esos estados de transformación en el proceso de la lectura de nuestros autores en filosofía y logremos pasar de eso, de la inocencia al trabajo y del trabajo al empoderamiento, ¿eh? Entonces, esta es una invitación desde Federico Nietzsche un poco a asumir la lectura como en esa tarea. Y entonces le agradezco a Mauricio que se haya confesado y haya dicho, esto ha sido difícil, pero me ha permitido a mí comprender, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Seguimos con José Mauricio. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor. Muy buenas noches, apreciado tutor, apreciados compañeros, colegas en este viaje que auguro sea de mucha producción, de mucha apropiación de conocimientos. Mi nombre es José Mauricio Arroyo Angulo, me encuentro acá en la ciudad de Cali, me desempeño como directivo docente, tengo 58 años y básicamente me di la oportunidad como de ser filósofo a raíz de una serie de inquietudes que me surgieron a través de unos procesos de investigación en educación, ¿sí? Entonces, un campo de estudio que más o menos he tenido definido tiene que ver con la técnica, la tecnología y lógicamente hace algunos años para poder comprender muchas cosas me vi en la necesidad algo catastrófica de tener que leer al señor Heidegger, de lo cual pues el recuerdo no es como muy agradable porque me tocó leerlo precisamente a través de una interpretación de un profesor chileno y quedé más perdido que el hijo de Limber, ¿sí? Sin embargo, eso me llevó a leer a otro como para poder acercarme un poco, que fue a Ortega y Gasset, ¿sí? Y tuve la necesidad de leer a otro, que fue al señor Ernst Kapp, que es de los primeros que empezó pues a hacer un tratado sobre la técnica, o sea, se llama la Technik, algo así por el estilo. Y eso me llevó a leer a otro por allí, que ese está vivo todavía, sí, porque a veces hablamos de los filósofos y casi todos de los que hablamos están muertos, ¿no? Por eso cuando el profe dice que hablamos con fantasmas, sí, nosotros hablamos con muchos fantasmas, ¿ya? Este último fue el señor Carl Mitcham y con él tuve la oportunidad, incluso interactué alguna situación en correos. Él está en la escuela de minas de una universidad ya de Colorado, algo así, después está en una de Puerto Rico, pero tratando de comprender un poco, digamos, las dos variantes, dos vertientes en lo que tiene que ver con la técnica, ¿sí?
la filosofía de la técnica de carácter humanista y la filosofía de la técnica de carácter como ingenieril. En el caso concreto de Heidegger, me ha gustado mucho hacer la lectura ahora. Creo que pasé la fase del niño y estoy como en la del camello, así como lo describió ahorita el profe, ¿sí? Sí, un poco como viene uno como con cierta predisposición, y no es que el conocimiento tenga que doler, pero sí lógicamente implica los desaprendizajes de unos preconceptos que nosotros traemos, que para mí es lo más doloroso, ¿sí? Tratar uno como de soltar cosas o prejuicios que tiene cuando uno está con la intención de apropiar de manera consciente y en forma directa, no a través de otros, digámoslo así, a partir de muchos referentes, lo que tiene que ver con esta parte de conocimientos. Frente al texto de Heidegger, pues hay una inquietud que me gustaría que fuera abordada y tiene que ver con que en algunos momentos, si bien él maneja un discurso sobre la técnica y retrotrae en el escrito acá el ejemplo de la copa y todo este asunto de la copa de plata, con las 4 causas y todo eso, de pronto hay una parte en la que, de acuerdo con la intencionalidad, parece que estuviera hablando más bien de tecnología que en vez de técnica, ¿sí? Sobre todo cuando él relaciona ya, digamos, el propósito para atender determinado fin y cosas así por el estilo, ¿sí? Ahora, lo que habla del control y descontrol es algo que digamos, está muy en boga en este momento, cuando vemos las situaciones que se pueden estar manejando con la inteligencia artificial, retrotrayendo un poco lo de algunas películas que en medio de la ficción han determinado como ciertas situaciones cuando la ética no se asocia, ¿sí? Estoy muy de acuerdo con él cuando dice que es que adjudicarle una postura como neutral a la técnica o a la tecnología es algo como bastante fuera de foco, sobre todo por las consecuencias, por las implicaciones de las acciones. La técnica en ningún momento es neutral y básicamente obedece a la atención de necesidades del ser humano de acuerdo con ciertas perspectivas de vida, digámoslo así, o del tratamiento y de la relación con otros seres y con el medio. Bueno, muchísimas gracias y éxitos a todos. Muchas gracias, José Mauricio, por contarnos sus experiencias con toda la carga fenomenológica que tiene esa palabra, el valor de una experiencia, claramente, porque efectivamente, pues la experiencia filosófica es una experiencia de lectura, claramente, y es una experiencia que nos lleva un poco a volver sobre nosotros mismos, que yo creo que es una de las cosas que nos plantea la fenomenología, decirnos que podemos volver a nosotros mismos y sobre todo ese concepto que es importante en la fenomenología, que es el concepto de la epogé, ¿no? O el concepto de la apercepción o la reducción eidética. Entonces resulta que, y esto es un elemento que vamos a ver más adelante cuando yo les haga una contextualización de la idea de la fenomenología que propone Husserl, pero que propone Heidegger, pero que está en Husserl, y es el tema justamente de la epogé o la reducción fenomenológica. Entonces, gracias a la fenomenología, nosotros descubrimos una cosa y es que podemos poner el mundo entre paréntesis. ¿Qué significa poner el mundo entre paréntesis? Que interrumpimos o no permitimos que teorías, prejuicios, opiniones comunes contaminen nuestra primera percepción del mundo, ¿sí? Entonces, lo que propone Husserl es que para comenzar a conocer el mundo de la vida, que es la prioridad que tiene de alguna manera la teoría del conocimiento que propone la fenomenología, ese conocer el mundo de la vida implica practicar esta epogé o crear esta puesta entre paréntesis. Es cuando ponemos entre paréntesis
se nos muestra el mundo a nosotros mismos. Entonces, por eso Husserl, de alguna manera, se ganó bastantes enemigos, porque él cuestiona la práctica de la ciencia, que termina siendo como una construcción continuada de otras concepciones y de otros autores que imponen eso de la realidad. Entonces dice Husserl, no, esa forma de conocer hay que cuestionarla, porque para conocer el mundo de la vida y para enfrentarnos a las cosas mismas, hay que poner el mundo entre paréntesis, o sea, no hay que permitir que ninguna teoría, ninguna Aristóteles, ningún Santo Tomás, ningún Descartes nos diga cómo debemos conocer, sino que nosotros mismos, personalmente, en nuestra vivencia, construimos conocimiento. Eso, decirlo en la época que le tocó a Husserl vivir, es una cosa revolucionaria. Digamos que todos los estudiantes que tuvo Husserl que siguieron esa idea fueron revolucionarios, entre esos Heidegger. Heidegger fue muy revolucionario porque él llevó la posición del mundo de la vida hasta sus últimas consecuencias. De hecho, Heidegger critica a Husserl porque él no llegó hasta las últimas consecuencias. Ya iremos viendo qué significa ese giro de la fenomenología que propone Heidegger, y es lo que nos lleva a pensar por qué habría que acercarnos al mundo de la técnica, pero no solamente al mundo de la técnica, también llevaría a pensarnos, acercarnos más, digamos, con más finura y con más certeza al mundo del campesino, al mundo de la vivencia del campesino, o mejor, la vivencia del mundo del campesino, la vivencia del mundo del profesor, la vivencia del mundo del político, la vivencia del mundo del actor de teatro, la vivencia del mundo del artista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, de alguna manera la fenomenología es una apertura a las vivencias del mundo en su apertura total. No solamente teóricamente, que esto es lo más fuerte, ¿no? Digamos que Husserl quería hacer de la fenomenología una ciencia estricta. Y de hecho, si ustedes se dieron cuenta, en el libro que leyeron para la primera unidad, que fue La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, en ese libro Husserl plantea que la fenomenología es una ciencia estricta. O sea, que la reducción eidética que practica la fenomenología se produce fundamentalmente al interior del conocimiento teórico. Heidegger quiere ir más allá del conocimiento teórico. Dice, el conocimiento teórico no es suficiente para reducir el mundo con la epogé. Entonces, la postura fenomenológica de Heidegger es más revolucionaria, porque él quiere plantear que la vivencia es más radical que la que propone Husserl de una fenomenología rigurosa y estricta. Entonces, esto lleva a la filosofía a pensar otras cosas, ya no solamente a discutir con el positivismo, que es lo que busca Husserl, y que lo que todo el tiempo hace Husserl es discutir contra los escépticos, los positivistas, los idealistas, pero Heidegger va a explorar el mundo de, miremos, por ejemplo, la conferencia que ustedes están leyendo, es una conferencia donde Heidegger ya cae en el desprestigio porque fue nazi, y le toca dar charlas, así sobrevive Heidegger, cuando es señalado de nazi, y esas charlas se las pagan, porque se las pagan de la universidad que financia Heidegger, se las pagan los comerciantes de Frankfurt, los que, mejor dicho, los que estaban haciendo billete con la técnica. Entonces, vean ustedes lo que hace la filosofía, ¿no? En el caso de Heidegger, acercarse al mundo de los comerciantes y decirles, oigan, el mundo de la técnica es suyo. Miren a ver qué hacen, pero con mucho cuidado. Una categoría heideggeriana. ¡Cuidadito! Bueno, no así, ¿no? Pero él habla del cuidado. La categoría alemana es el Sorgen, el cuidado. Y me parece muy importante porque la técnica hay que pensarla con cuidado. Ya iremos viendo porque, bueno, Snyder tiene levantada la mano.
Sí, me escuchan. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Espero que estén muy bien. Los saludo acá desde Medellín. Mi nombre es Sneider Rojas. Pues estudié antropología hace ya bastante tiempo y bueno, mis intereses en la filosofía están en parte relacionadas sobre todo con el conocimiento, con la pregunta por cómo llegar a conocer y cómo saber que se conoce, cómo se sabe que se sabe y cómo se llega a conocer. Y esta pregunta gira alrededor básicamente de las ciencias sociales y cómo las ciencias sociales llegan a conocer. Entonces, en esa medida también algunos de los primeros acercamientos que hice con las lecturas más filosóficas precisamente fue con Heidegger. Probablemente escogí hace muchos años el texto más complejo de él, o no sé, porque finalmente, como ya dijeron los compañeros, no es sencillo de leerlo. Pero pues mis primeros acercamientos fue Por Ser y Tiempo. Supongo que es como el más, el que cualquiera que ve a Heidegger dirá, bueno, sí, vamos a mirarlo, y ese fue mi primer acercamiento. Y bueno, es siempre muy inquietante toda su propuesta, el hecho de la propuesta desde Husserl, y también todo lo que va a desembocar posteriormente con Gadamer y con los otros autores que van a seguir tratando, alumnos de Husserl y alumnos de Heidegger, que van a seguir tratando el tema y lo van a ver desde distintas perspectivas. Entonces, muy interesado, muy expectante y muy animado acá para escucharlo y para seguir conversando con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sneider, por presentarse. Claramente la antropología es una de las disciplinas profundamente que dialogan con la fenomenología. De hecho, hay unos puentes muy interesantes entre la fenomenología y la etnografía. Y hay un científico de las ciencias sociales alemán de apellido Garfinkel, que de hecho él hizo una invención que se llamó la etnometodología, pero digamos Garfinkel lo que hace es crear una combinación entre fenomenología y etnografía, y la llama la etnometodología. Entonces me parece muy interesante que usted como antropólogo esté revisando los temas fenomenológicos, porque claro, la antropología es una cosa importante, que es la etnografía. Ese es el del Garfinkel, sí señor. Ese es, muy bien, va por buen camino. Ahí, por ejemplo, hay unas relaciones muy interesantes entre fenomenología y antropología, y pues así, palabras más, palabras menos. El encuentro entre los etnólogos y los fenomenólogos se da fundamentalmente por el mundo de la vida. Y el mundo de la vida, se describe, no se explica, se describe, que son dos cosas muy diferentes, digamos. La descripción es dejar hablar al mundo de la vida, digámoslo así, metafóricamente. Dejar hablar al mundo de la vida es lo que hacen los antropólogos, dejar que la gente cuente su verdad, ¿no? Y a partir de lo que dice la gente, se construye el conocimiento, ¿sí? Entonces, Garfinkel es muy importante porque él metodológicamente hace unos acercamientos con la fenomenología para afirmar que el punto de partida del conocimiento antropológico es ni más ni menos que el mundo de la vida, y eso son insumos teóricos fenomenológicos. O sea, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, que el que más dialoga Garfinkel es con Merleau-Ponty, de hecho, pues todos ellos son autores que reivindican el principio del conocimiento, es el mundo de la vida, ¿no? Y el mundo de la vida es ni más ni menos que el mundo que narra la persona que vende los tintos en la calle, es la percepción del mundo que tiene el tendero en su mundo, es la percepción que tiene el estudiante en su escuela, ¿ve? Entonces, aplicar la fenomenología como un método para hacer filosofía nos pone a dialogar con disciplinas como la antropología, la historia, la sociología. La fenomenología es un método extraordinario para dialogar con los de las ciencias sociales, porque justamente crear conocimiento implica reconocer que el mundo de la vida es el mundo en que nos encuentra a todos en un plano de igualdad, digámoslo así, en un plano donde todos estamos bajo la misma cobija y de alguna manera todos tenemos una percepción, una intuición y un lenguaje. Entonces ahí hay cosas maravillosas
que hay que reivindicar. Snyder, te felicito por elegir este espacio académico para perfeccionar sus conocimientos en los diálogos entre antropología y fenomenología. Bueno, muchas gracias por presentarse, compañeros. Miguel tiene la mano levantada. ¿Quiere rematar? Sí, señor, me gustaría tratar de contestar a la pregunta que hizo el compañero José Mauricio, la diferencia entre técnica y tecnología, de acuerdo a lo que entendí del texto. A ver si por lo menos estoy bien, a ver, cualquier retroalimentación sirve. A ver, yo entendí lo siguiente, para Heidegger, primero Gestell, no sé si se pronuncia así, Gestell es lo que decimos la técnica, ¿cierto? Que es el marco en el cual se desarrolla la actividad tecnológica, es como la estructura de conocimiento existente, mientras que la tecnología la define ya como los dispositivos, las máquinas, los aparatos y los sistemas. Esa es la diferencia que yo entendí y después es la respuesta que yo le podría ofrecer al compañero José Mauricio. Usted me dirá si estoy entendiendo bien o no. Sí, muchas gracias, Miguel. Creo que el asunto ahí tiene que ver con los mayores niveles de complejidad y también considero que él hace una diferencia a partir precisamente de cuando empieza a tener como una presencia fuerte en la ciencia, la epistemología, ¿sí? Ya en eso él como que establece unas diferencias frente a al concepto de causalidad muy antiguo, frente a cuando él ya genera como ciertas concepciones de lo que tiene que ver con causas y efectos a partir de las relaciones de la técnica frente a las necesidades. Cuando él hace la comparación entre el aserradero y la central eléctrica, por ejemplo, ¿sí? Cuando hace ese tipo de comparaciones, él pretende como dar a entender unos niveles mayores como evolución. De ahí que estamos como muy de acuerdo. Eso es lo que él no utiliza el término tecnología, pero es lo que conceptualmente se interpretaría ahorita como tecnología. Muchas gracias. Perdón, quizás hay un diferenciador y es, eh, por ejemplo, en el ejercicio, en el ejemplo entre la hidroeléctrica y el molino de agua, la diferencia es la coexistencia, porque el molino tiene un impacto muy pequeño en el ambiente, un impacto muy pequeño en el río, no afecta realmente al río, y el río puede seguir siendo río. Mientras que cuando construimos una hidroeléctrica, el río deja de ser ruido y pasa a ser un instrumento, pasa a ser un algo. Entonces, la coexistencia con el resto del ecosistema, de la planta, de la tecnología, está convirtiendo algo que deberíamos eh, ver como algo más que una herramienta que es el río, que es fuente de la vida, y simplemente lo decimos, no, lo que necesitamos es generar electricidad para prender el computador, para prender el ventilador, para prender la estufa, y los peces pues de malas y los árboles pues de malas. Y entonces esa es como la gran advertencia de Heidegger, tener cuidado de la coexistencia entre nosotros y el medio ambiente de acuerdo a cómo lo modifiquemos, de acuerdo a qué tanto nos desarrollamos. O sea, el desarrollo de cómo utilizamos la energía contenida en el río, que primero fue un molino pequeño que se usaba para producir movimiento y mover una piedra de moler harina, contra la hidroeléctrica que completamente detiene el río. Y no es falso decir que ese tipo de intervenciones tecnológicas en el ambiente generan cambios demasiado fuertes y demasiado graves en la existencia de muchas personas. Miremos nomás lo que pasó aquí cerquita, pues yo vivo en Bucaramanga, no sé ustedes dónde, pero nomás aquí cerquita cuando hicieron la represa de Hidrosogamoso, o lo que pasó en Ituango, con Hidroituango. ¿Cómo afectamos a través de la tecnología y modificamos no solo la existencia de muchas personas, sino el mismo terreno? Entonces, por ahí es como creo yo que va la advertencia de Heidegger. Bueno, ya no Sí. interrumpo más.
Sí, sí, yo creo que es precisamente un texto que tuve oportunidad de leer muchos años, hace muchos años, básicamente se centraba, digamos, en los riesgos ambientales al no, digamos, respetar ciertos equilibrios en términos de la sostenibilidad. O sea, el enemigo potencial del ambiente enfocado desde el mismo ser humano al no tener como esa responsabilidad frente a las implicaciones de esos cambios tecnológicos, o sea, los impactos muy desproporcionados a nivel de los ambientes, de los ecosistemas. Gracias. Bueno, muy bien, excelente. Estamos ya entrando en la onda unavista del trabajo reticular y el trabajo colaborativo. Muy bien por esos acercamientos, esas precisiones, las diferencias entre técnica y tecnología. Quiere decir que ya se están apropiando del texto o de la obra de Heidegger y me parece muy importante que estemos en sintonía por ese lado. Voy a compartirles pantalla de pues, lo que yo quiero proponerles como lectura, como una orientación. ¿Me confirman? ¿Están viendo pantalla ahí? Sí, señor. Ahí no. Ah, sí, 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 ahí está. Bien. Entonces, tentativamente, aquí pues ya les voy dando algunas pautas de lectura de cómo buscamos leer en la filosofía y cómo buscamos leer en este espacio académico de fenomenología. Es que, y esto espero que ustedes lo puedan aplicar en sus análisis de lectura, en sus reseñas de lectura, es que siempre hay que tratar de escorzar la lectura. Escorzar quiere decir delimitar, quiere decir escoger. O sea, entre un universo de posibilidades, usted escoge tres, ¿no? Yo he escogido tres que a mí me interesan estudiar y que hacen parte un poco como de la guía de orientación de la unidad 2 y del momento que estamos atravesando en este momento eh, del curso de fenomenología. Entonces, a mí me ha gustado hacer este ejercicio justamente porque le permite a uno ganar en precisión, ¿no? Precisión conceptual, gana uno también en delimitación y logra de alguna forma rescatar de un universo de posibilidades elementos mínimos que son significativos. Entonces, por eso he escogido los conceptos de lenguaje, técnica y filosofía para pensarlos en esta obra que se llama La pregunta por la técnica. Entonces, desde ya les estoy dando una pauta de lectura, que sería la pauta de la delimitación, de la escogencia. Digamos que filosofar también implica un acto de escoger, de seleccionar. No se puede abarcar todo, no se puede abarcar todo, pero sí se puede tomar algunas partes y conectarlas. Y a partir de esas partes y de esas conexiones se pueden alumbrar ideas valiosas. Entonces es una invitación que yo les hago para que la apliquen en sus ejercicios de análisis particulares, también como una forma de ganar tiempo y practicar una cosa que para mí es importante, que sería la economía del pensamiento. La economía del pensamiento es básicamente delimitar, ¿no? Escoger, seleccionar. Bien, entonces, esta presentación está articulada en tres momentos. Uno, las ideas de la fenomenología que propone Heidegger. Dos, las relaciones entre técnica, lenguaje y filosofía en la obra La pregunta por la técnica. Y tres, resonancias de los planteamientos de Heidegger. Son como tres premisas que yo quiero proponer el día de hoy para que nos invitemos, nos profundicemos más en el texto de Heidegger y sobre todo tratemos de valorar sus aspectos fenomenológicos, que es también el interés de esta clase. Bien, comienzo pues con unas citas. Yo considero que la fenomenología, si bien nos propone como método crear un paréntesis, pero pues definitivamente creo yo que no podemos pensar que la filosofía es un ejercicio de diálogo con la tradición. Entonces quisiera evocar tres citas relevantes al tema que nos convoca esta noche. Entonces,
Quisiera empezar con Aristóteles en el libro primero de la Metafísica, en esa frase que dice, todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber, la prueba, el placer causado por las sensaciones, pues aparte de su utilidad, nos proporcionan goce por sí mismas y sobre todo las sensaciones visuales. Esta cita considero que es relevante porque se relaciona mucho con la fenomenología, sobre todo con la invitación de ir a las cosas mismas. Eso ya viene pensado por Aristóteles en la metafísica, sobre todo en esa tesis de que eh, toda construcción conceptual parte de los sentidos. Nada pasa por el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Una tesis filosófica de Aristóteles que se repite en la fenomenología. Quisiera abocar también otras palabras de Husserl en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Ese libro que vimos en la primera parte del curso y que les acompañó en ese análisis que ustedes hicieron en ese video a propósito de esa experiencia que tuvieron con la conferencia Los enemigos del olfato. Entonces la cita de Husserl dice así, meras ciencias de hechos hacen meros seres humanos de hechos. El cambio de la valoración pública fue inevitable, en particular después de la guerra, y ella, tal como lo sabemos, en la generación joven se transformó en un sentimiento hostil. Para nuestra indigencia vital, oímos decir, esta ciencia no tiene nada que decirnos. Justamente ella excluye por principio las preguntas que, en nuestros desdichados tiempos, son candentes para los seres humanos abandonados a perturbaciones fatales. Las preguntas por el sentido, por el sinsentido de toda existencia humana, no exigen en su generalidad y necesidad de parte de todos los seres humanos reflexiones generales y su respuesta a partir de intelecciones racionales. La mera ciencia de los cuerpos no tiene manifiestamente nada que decir. Ella se abstrae de todo lo subjetivo. Esta es una de las tesis fuertes de Husserl. Ciencia de hechos, solamente seres humanos de hechos. Esa va dirigida contra el positivismo, claramente, y esa pretensión cada vez más fuerte en las universidades, en las sociedades contemporáneas, de someter todo a resultados, convertir a los seres humanos en números, cuantificar, matematizar. Digamos que todas esas son prácticas comunes. Quienes hemos participado en instituciones de todos los niveles, la matematización, la cuantificación, las estadísticas siempre son casi que verdades sobre las cuales se toman decisiones. Pero entonces Husserl les diría a los amigos de los datos, a los amigos de las matemáticas, a los amigos de la cuantificación, que meras ciencias de hechos hacen meros seres humanos de hechos. Y una de las batallas teóricas de la fenomenología consiste justamente en deconstruir todas esas formas de conocimiento oficial y pensarnos como seres humanos con cuerpo, con emocionalidades, con relaciones sociales, con conflictos, con confrontaciones, y que todo eso hace parte de una cosa que se llama el mundo de la vida. Entonces, Husserl es el gran, digamos, creador de una corriente filosófica que plantea que pensar los asuntos humanos es pensar los asuntos de las vivencias, es pensar los asuntos de los afectos, las angustias, las náuseas, como diría Sartre, la desesperación, como lo plantea Kierkegaard. Entonces, la fenomenología nos abre a ese mundo de la irracionalidad, si podemos llamarlo así, y esclarece el mundo de la irracionalidad, ¿sí? Que es el mundo que nos mueve todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo estamos actuando por emociones, motivaciones, posiblemente por inconscientes, fuerzas motivacionales inconscientes, eróticas o tanáticas, como la plantearía Freud en El malestar en la cultura. Todo eso es fenomenología, ¿no? Entonces, esta es una invitación a pensarnos esas otras formas de pensar, esas otras formas de sentir, otras formas de actuar que no tienen que ver con la ciencia de hechos. Y finalmente, quisiera evocar otra cita muy importante de Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción, que yo considero que es muy relevante que también la tengamos en cuenta acá,
La cita dice así: la fenomenología se deja practicar y reconocer como manera o como estilo. Existe como movimiento antes de haber llegado a una conciencia filosófica total. Y una de las cosas que tiene la fenomenología es que nos convierte a todos en principiantes. Esto es lo que me encanta de la fenomenología, porque nos devuelve a los filósofos y a las filósofas el carácter de iniciadores, de principiantes, de iniciadores, de exploradores de un proyecto filosófico, ¿no? Y que a diferencia, por ejemplo, del sistema hegeliano, que es un sistema total, cerrado, hecho, la fenomenología es una filosofía por hacer. Es una fenomenología, es una filosofía que nos invita a empezar desde cero y a mantenernos en el cero. Esta es una invitación merleau-pontiana de pensarnos un proyecto filosófico que está en ciernes y que todavía no está acabado. Y que de hecho Husserl siempre pensó que su obra estaba en proceso y que él era un principiante y que los que iban a seguir en la tarea la iban a culminar. Entonces Heidegger, Merleau-Ponty, Edith Stein, Gadamer, todos esos eran continuadores de la fenomenología, y pues yo creo que Heidegger es uno de los grandes continuadores de este proyecto de la fenomenología. Bueno, las fuentes que vamos a utilizar en esta charla son varias. Pues inevitablemente la pregunta por la técnica, pues es el texto un poco que nos está llevando a pensar estos temas. Luego está este texto de Modesto Berciano Villalibre, La Revolución Filosófica de Martin Heidegger, recomendado, muy bueno, excelente, comentador este Modesto, y realmente les hace una presentación de Heidegger muy atractiva y que les ayuda mucho. Yo voy a utilizar algunas cosas de él en la presentación del día de hoy. Les recomiendo también este libro de Rudyard Safransky, un maestro de Alemania, Martin Heidegger y su tiempo. Es un libro extraordinario. Yo les recomiendo, si en caso dado pueden leerse los capítulos quinto y sexto. El capítulo quinto es bellísimo. Es un capítulo sobre el triunfo de la fenomenología, las relaciones entre Husserl y Heidegger. Aquí es donde nos cuentan la anécdota de que a Husserl lo llamaban el relojero loco, no el relojero suizo, sino el relojero loco. Y bueno, aquí hay unas confidencias que cuenta Safransky en las relaciones Husserl-Heidegger increíbles. Por ejemplo, nos dice que ustedes saben que Husserl perdió los dos hijos en las guerras. El último de los hijos, el segundo hijo, le pegan un tiro en la cabeza. Cuando eso ocurre, Heidegger se va a prestar servicio militar, eso durante la Primera Guerra Mundial, y comienzan a cartearse Heidegger y Husserl. Edith Stein atendía a Husserl y a su esposa casi como enfermera, porque el viejito se estaba enfermando, claro, después de la noticia de su hijo, y les llegó una peste, una virosis ahí berraca, casi lo mata, y Heidegger comienza a ser como la figura casi del hijo, ¿no? Heidegger fue un poco el hijo de Husserl, después de este desastre afectivo que fue la muerte de sus dos hijos en guerra. Y es ahí donde uno entiende la batalla de Husserl contra el positivismo. En el fondo es una batalla de un padre que perdió a sus dos hijos en la guerra y que ve que el positivismo es el combustible que alimenta la carrera armamentista de los países, que es justamente el motor de la muerte de seres humanos. Palabras más, palabras menos. Entonces, muy recomendado. Ese y el sexto capítulo, quinto y sexto capítulo, cosas extraordinarias, porque nos muestra cómo se da esa apropiación de Heidegger de la fenomenología, que es una cosa bellísima, también poco aterradora, porque Heidegger después asume una posición importante durante el nacionalsocialismo y tiene que prohibirle a su maestro dar clases. Husserl casi se muere de hambre por eso. Entonces es una relación compleja. Padre dijo, una relación difícil, Husserl-Heidegger. Ha tenido sus odiadores Heidegger por esos detalles con su maestro, por ejemplo. Aquí tenemos las obras en alemán, las Gesamtausgabe.
de Heidegger, volumen 59, 60 y 61. Del volumen 59 me interesa que miremos un poco lo que voy a comentar el día de hoy, la fenomenología de la intuición y de la expresión, semejante titulazo. Esa obra no está traducida al castellano todavía, pero es uno de los, digamos, de los textos, digamos, Heidegger le dedica Ser y Tiempo a Husserl. No sé si ustedes saben, pueden coger ustedes cualquier traducción en castellano, dice este libro se dedica a Husserl. Martin Heidegger lo dice ahí, una cita, en Ser y Tiempo, pero las relaciones entre Heidegger y Husserl, la fenomenología, están mucho antes, y este libro es la primera relación fuerte que demuestra ya Heidegger apropiándose de la fenomenología y cuestionándola. Es el librito Fenomenología de la Intuición y la Expresión, que no está traducido al castellano. El volumen 60, Fenomenología de la Religión, muy importante este porque hace ya aquí ya se independiza del maestro y crea sus propias categorías fenomenológicas, y luego Fenomenología e Interpretación de Aristóteles. Estas son, digamos, las obras previas a pues, las obras clásicas, donde muestran un poco la fenomenología hermenéutica, como dicen algunos especialistas de Heidegger. Está la ontología hermenéutica de la facticidad y el Ser y Tiempo, pero si uno lee un poco a este Modesto Berciano Villalibre en la Revolución Filosófica de Martin Heidegger, él nos dice que ya en estas obras, Fenomenología de la Intuición y de la Expresión, Fenomenología de la Religión y Fenomenología de la Interpretación de Aristóteles, ya hay unas cosas maravillosas para entender cuáles son las novedades que plantea Heidegger respecto de la fenomenología. Entonces yo voy a mencionar simplemente 3 de esas. Esto como antesala al texto de la pregunta por la técnica. Digamos que las tesis filosóficas tienen unos contextos, por lo menos en las obras de los autores, que hay que reivindicar un poco. Lo que yo propongo en esta charla es tratemos de situar a Heidegger en esas referentes, en esas obras que son previas a ontología hermenéutica de la facticidad o a Ser y Tiempo, y que nos llevan un poco a pensar cómo es ese cambio y, digamos, esa superación que habría entre el proyecto fenomenológico de Heidegger respecto al proyecto fenomenológico de Husserl. Entonces, básicamente hay que tener en cuenta 3 ideas o 3 tesis filosóficas. Primera tesis filosófica, que hay una crítica a la filosofía como actividad intelectual para la creación de conceptos, y esto está propiamente en la fenomenología de la percepción y la expresión y la teoría de la conceptualización filosófica. Es un debate bastante interesante porque, de alguna manera, Heidegger ve que la fenomenología, tal y como la plantea Husserl, es un método para volver a pensar la filosofía en términos de conceptos. Recuerden ustedes que Husserl, uno de los planteamientos filosóficos de Husserl es que hay que pasar de la actitud natural a la actitud filosófica. ¿Eso qué significa? Que si bien nosotros entrábamos en una relación directa con el mundo, porque la invitación de la fenomenología es ir a las cosas mismas, cuando vamos conociendo las cosas mismas tenemos que conceptualizarlas filosóficamente, ¿sí? Y conceptualizar filosóficamente implica ya universalizar. ¿Y universalizar qué implica? Establecer un lenguaje conceptual, ¿sí? Un concepto. Y ya el concepto lo que hace es de alguna manera colonizar la realidad, dominar la realidad. Y entonces es frente a esa pretensión de dominación, esa pretensión intelectual teórica que tiene la fenomenología, que es la que cuestiona Heidegger, y por eso él habla de intuición y de expresión. Yo quisiera que tuviésemos en cuenta esta tesis filosófica porque la vamos a encontrar plenamente en la pregunta por la técnica, cuando él comienza a revisar ese lenguaje de la técnica, ese argot de la técnica, ¿no? que nos domina y que inconscientemente estamos reproduciendo. Eso también es una cosa tenaz porque cada vez los seres humanos tienen un acceso a la tecnología que los lleva a tener comportamientos inconscientes que se repiten, ¿no? Por ejemplo, una cosa que es evidente, la gente quiere actualizar todo el tiempo su celular. No se aguanta tener un celular. Si hay un celular marca 1, 2 y 3, si tiene la marca 1,
y ya está desactualizado la marca 3, toca hacerlo. Pero además, si usted tiene un computador y si usted no actualiza el computador, usted ya no sirve para nada. Usted es un papanatas. Entonces, eso es lo que cuestiona Heidegger en cuanto a la pregunta por la técnica, que la técnica nos lleva a un lenguaje de actualización y de innovación que no pensamos, sino que inconscientemente hacemos. Entonces, ahí toca cuestionar eso. Y ahí toca prestarle atención de cómo opera ese lenguaje de la técnica y cómo opera en función de la conducta humana. Y cómo la conducta humana se va por ahí en un proceso que él llama, que está en la pregunta por la técnica, un concepto muy bello, que es el concepto de fagocitación. Ya iremos viendo qué consiste esa fagocitación, pero la fagocitación tiene que ver con un tragarse a sí mismo, ¿sí? Un devorarse a sí mismo, ¿no? Una autodestrucción, ¿sí? Y en la autodestrucción, pues Heidegger ve un peligro, y es el peligro de la muerte del ser, digámoslo así. Es que si Nietzsche planteó la muerte de Dios, Heidegger planteó la muerte del ser con la técnica. La técnica mata al ser. Pero eso no es ajeno al planteamiento de Husserl. Recuerden ustedes que yo comencé con la cita de mera ciencia de hechos convierte a seres humanos de hechos. De alguna manera, Heidegger lleva esa tesis hasta las últimas consecuencias en el planteamiento crítico que tiene sobre la técnica, sobre todo cuando fagocita ontológicamente al ser humano. 2. El punto de partida de la filosofía es la vida fáctica. Otra tesis importante de la fenomenología o del giro fenomenológico en Heidegger, y es esa idea de que la filosofía debe prestarle atención a la vida fáctica. ¿Y qué es la vida fáctica? Pues es la facticidad, es nuestra situación de arrojados al mundo. Es muy interesante porque esta tesis la está diciendo Heidegger en este libro de Fenomenología de la Religión, o una introducción a la fenomenología de la religión. Muy interesante porque él ve que, de alguna manera, en la experiencia religiosa, se descubre al ser humano en su vulnerabilidad, de alguna manera, en su impotencia. Y de cierta forma, la fenomenología quiere, particularmente la de Husserl, quiere convertir al sujeto, otra vez volver al sujeto cartesiano. Es una de las críticas que le han hecho constantemente a Husserl, que finalmente sus premisas filosóficas llegan a la asunción del yo cogito ergo sum, o del yo trascendental, y ese yo trascendental tiene problemas, porque es que el yo trascendental de alguna manera niega la condición vulnerable, finita, la condición arrojada del ser humano. Entonces resulta que para Heidegger, y esto sí lo hace un pensador absolutamente existencial, un vecino de Sartre, vecino de Jaspers, vecino de Camus, vecino de Simone de Beauvoir, incluso en su versión feminista, y es que el ser humano es un ser humano arrojado. Curiosamente, Heidegger llega a esta tesis con el análisis de la vida religiosa, porque es que es la religión la que pone presente esa situación humana de miseria, de arrojo, de impotencia, y aquí pues hay que recordar las cartas a Pablo, ¿no? Si ustedes son cristianos o tienen una referencia mínima de la cultura cristiana, saben que Pablo de Tarso fue uno de los discípulos que tuvo Cristo, que se fue a predicar a los griegos, y entonces, claro, los griegos se le burlaban, porque ¿cómo así que este tipo va a venir aquí a hablar de fe, de pobreza, de muerte, de que la vida humana no vale nada, cuando a nosotros la filosofía nos ha enseñado que la vida hay que vivirla, gozarla, que el ser humano es racional, son logón, como lo planteaba Sócrates, o Platón y Aristóteles? Entonces los griegos y los filósofos griegos se burlaban de Pablo de Tarso, pero no entendían, por supuesto, el mensaje, porque Pablo de Tarso un poco era que pensaba que la otra cara de la moneda de la filosofía es la locura. Y hay todas unas tesis filosóficas muy interesantes de Pablo de Tarso sobre la locura de la vida humana y la locura cristiana. Y entonces Heidegger es un lector también de toda la tradición cristiana, y esa es la gran diferencia entre Husserl y Heidegger. De hecho, Husserl también es una infidencia que nos cuenta Safransky, en un maestro de Alemania, Martin Heidegger, y su tiempo. Dice que hubo un tiempo donde no dialogaban muy bien. Husserl tomó un año para poder aceptar
una conversación con Heidegger. Un año, imagínense. Entonces, resulta que Husserl pensaba que Heidegger era muy piadoso, muy cristiano, y eso le impedía como que entrar en una cuestión, discusión fenomenológica de pares, ¿no? Porque recuerden ustedes que la fenomenología plantea que hay que hacer una reducción del mundo, una puesta entre paréntesis. Y pues Heidegger, por supuesto, tenía una formación cristiana increíble. De hecho, fueron los católicos los que financiaron la formación teológica y filosófica de Heidegger. Entonces, claro, hablar con Heidegger, hablar con un teólogo, era complicadísimo, y ahí chocaban esos dos, eran dos trenes, el agua y el aceite. Era Husserl, que venía de las matemáticas, Husserl, que venía un poco de las ciencias duras, y Heidegger, que era un tipo medio teólogo, teósofo, así como metafísico. Entonces, eso era un choque muy interesante. Un año tuvo que pasar para que Husserl atendiera a Heidegger. Entonces, unas cosas que nos cuenta Safransky en este libro maravilloso que se llama Un maestro de Alemania, Martin Heidegger y su tiempo. Entonces vean ustedes que ese punto de partida de la filosofía es muy interesante, la vida fáctica, pero la vida fáctica es donde el ser humano se encuentra arrojado, despojado, abandonado por Dios, claramente, y esa es toda la teología un poco cristiana, tal vez la cristología, digamos, una parte de la cristología donde habla de esa humanidad representada por Cristo, un poco ese sujeto loco, que no se amoldaba al canon de la sociedad imperante y que andaba, digamos, a su suerte y que murió a su suerte, ¿no? Entonces es un poco el arrojo, el abandono, ¿no? Dios, ¿por qué me has abandonado? Una de las frases duras que dice Jesucristo ahí. Entonces, claramente, pues, Heidegger conoce toda esta teología y digamos que la pone a circular en la fenomenología y plantea esta tesis de que el punto de partida de la filosofía es la vida fáctica. Y la vida fáctica no es el cogito ergo sum, sino que es Cristo en la cruz, algo así. Pero Cristo en la cruz, ¿que lo que representa? Pues el sujeto que sufre, que padece, el caído, etcétera, etcétera. Bueno, tercero, mundo y vida son dos conceptos inseparables. Digamos que claramente la tesis fenomenológica clásica de Husserl es hay que volver al mundo de la vida. Pero entonces el mundo de la vida no son los objetos, ¿sí? No son los objetos. Porque, digamos, esa es la lucha epistemológica que tiene Husserl con los positivistas, con los escépticos, los idealistas, y es que el mundo que les quiere arrebatar Husserl a todos esos es el mundo, claramente el mundo de la vida, pero no es el mundo de la vida como vida que comprende un sujeto. Digamos que Heidegger nos muestra que el mundo de la vida tiene que ver propiamente con una serie de definiciones de la relación con el mundo. Él habla de 4 definiciones: el mundo propio, el mundo compartido, el mundo sin más, que es tal vez como lo entiende Husserl, y hay otro que se me escapa, ya los mostraré. Bueno, analicemos un poco la tesis primera de crítica a la filosofía como actividad intelectual para la creación de conceptos. Aquí pues tomamos una de las citas del libro de Heidegger que está editado acá por los alemanes, la Klostermann. Hablamos propiamente de este volumen 59, Fenomenología de la Percepción y la Expresión. Vamos a una de los fragmentos, de las citas. Aquí ya también les estoy dando pistas de cómo se resuelve esa ficha de lectura. Chicos, hay que citar, ¿sí? Es como que la cita es una cosa, la cita es como cuando se tiene una cita, ¿sí? Una cita es, usted cumple, hace presencia, llega a tiempo, de pronto llega con una chocolatina, con unas rosas, y en nuestro caso, en la escritura filosófica, llegar a una cita puntual con chocolates y con detalles es poner la cita del autor. Y yo pues me sorprendo de que hay estudiantes que hacen reseñas de lecturas filosóficas, reseñas críticas y no citan. Y entonces me parece que es el colmo porque no están como dialogando con el autor como debe ser. Aquí mi consejo es, por favor, dialogue con el autor como debe ser, traiga cita, traiga cuento la cita y llegamos atentos a la cita y la gozamos. Con chocolate y rosas, toda esa vaina. Entonces, la cita es la siguiente. Y que digamos que corresponde con ese planteamiento de que la crítica a la filosofía como actividad intelectual para la creación de conceptos
es una crítica frontal contra la idea de la fenomenología como una fenomenología de la ciencia estricta o de la conciencia trascendental, es decir, Husserl. Aquí estamos, es contra el maestro, ¿no? Que Heidegger se va a lanzar en ristre contra el maestro. Entonces dice así: filosofar no es la postura ante un contenido que es comprendido en la realización del filosofar. No es un ámbito objetivo que presenta un conjunto objetivo. No es una objetividad, una relación teórica. La racionalidad de la filosofía será solo una aclaración inmanente de la misma experiencia de la vida, que permanece en esta misma, que no sale fuera y se convierte en objetividad. La filosofía está dominada por una experiencia fundamental que se renueva constantemente de tal modo que la racionalidad se da en esta misma experiencia fundamental y su contenido se debe formar en ella. No hay, por lo tanto, disciplinas filosóficas como lógica, ética, estética, filosofía de la religión. Digamos que Heidegger acá dice varias cosas fuertes, pero palabras más, palabras menos. Él piensa que si la fenomenología es una filosofía del mundo de la vida, entonces no puede tener una posición teórica ni objetiva. Entonces es durísimo, porque entonces le quita a la filosofía su pretensión de ser una ciencia rigurosa, inclusive de ser un sistema, porque dice, inclusive la filosofía no puede hacer disciplinas como lógica, ética, estética, filosofía de la religión. O sea, lanza el ristre contra todo, contra Husserl y contra el idealismo, el hegelianismo, toda esa vaina. Inclusive contra el tomismo, todo. Entonces es una postura fuerte. Y lo que nos está diciendo es que la actividad de la filosofía está íntimamente relacionada con la temporalidad, ¿no? Con una forma inmanente de aclarar la experiencia de la vida. O sea, es nuestro aquí y ahora necesito aclararme esta situación aquí y ahora. Ahí viene la filosofía. No me interesa hacer una ciencia teórica, no me interesa hacer un marco teórico, no me interesa hacer un sistema filosófico, me interesa esclarecer mi relación con la vida. La tesis filosófica durísima y está muy en boga hoy en día, ¿no? Porque hay unas corrientes muy interesantes hoy en día de filosofía, es como terapéuticas, como modos de vida. Es también Foucault, ¿sí? Aquí Heidegger, Foucault tuvo que haber leído Heidegger, porque toda esa idea del cuidado, que viene de Foucault, la ética del cuidado, eso está en Heidegger. Y está en ese sentido, en el sentido de que Heidegger está pensando en la filosofía como una forma de pensar nuestra inmanencia, nuestra temporalidad o, como lo va a decir más adelante, la facticidad, ¿no? Entonces la filosofía opera casi como una religión, ¿no? Tengo una experiencia de angustia aquí y ahora, tengo una sensación del vacío aquí y ahora. La religión primitiva actuó de esa manera, ¿no? Entonces viene una consolación. La consolación es una escritura filosófica, ¿sabían ustedes? Que se pasa a la religión. La consolación filosófica es casi una terapéutica religiosa. Buscar el sentido. Tengo un vacío, tengo una experiencia del desamor. Mi mujer me dejó, mi novia me abandonó. Me siento como un culo. Entonces la filosofía viene a esclarecer ese vacío. O sea, la filosofía actúa como una terapéutica. Aquí me suena también a lo que plantea Walter, el hombre en busca del sentido. Esa obra también muy importante de uno que estuvo en los campos de concentración y se inventó una psicología muy interesante, que es la logoterapia. Entonces, Víctor Frankl se llama. El hombre en busca del sentido. Esto es Heidegger, ¿sí? La filosofía como una forma de aclararnos la inmanencia de nuestra vivencia en el tiempo. Bien. 2. El punto de partida de la filosofía es la idea fáctica. Entonces vamos a citar una de las obras que estuvimos mostrando ahí en la imagen. Citemos. La experiencia fáctica de la vida es algo del todo característico. Experiencia de la vida es más que simple experiencia que adquiere un conocimiento. Significa la postura total, activa y pasiva del hombre ante el mundo. Si miramos la experiencia fáctica de la vida únicamente en la dirección del contenido experimentado, lo que es experimentado, lo vivido, lo designamos como mundo, no como objeto. Mundo es algo en lo cual uno puede vivir. En un objeto no se puede vivir. ¿Saben ustedes que esta crítica a la objetividad, que de alguna manera está presente en la fenomenología de Husserl, de cierto modo es cuestionado por Heidegger
en el sentido de que el mundo desborda el objeto, y entonces si el mundo desborda el objeto, descubrimos que la vivencia se produce propiamente en su relación con el mundo y no en una afirmación objetiva, ¿sí? O sea, otra vez, una crítica un poco digamos, a la epistemologización de la fenomenología o la metodologización de la fenomenología. Quiere decir que la fenomenología va más allá y es una apuesta por el sentido en nuestra relación con el mundo de la vida. Entonces, para Heidegger, el mundo tiene 4 acepciones: el Welt, que es el mundo; el Mitwelt, que es el mundo compartido; el Selbstwelt, que es el mundo propio; y el Umwelt, que es el mundo global circundante. Esto lo aclara Berciano, este comentador español que esclarece todas estas cosas. El punto de partida de la filosofía es la vida fáctica. Miremos otras citas muy importantes de esta obra que nos dan idea de qué significa esto de la vida fáctica. La filosofía tiene la tarea de mantener la facticidad de la vida y de fortalecer la facticidad del Dasein. Ahí está el concepto del Dasein, que es un gran invento filosófico de Heidegger. Entendido por Dasein el estar ahí arrojado al mundo. Lo que les decía la facticidad, lo que les decía la tradición cristiana, católica, la experiencia del abandono, el arrojo. Filosofía como experiencia fáctica de la vida necesita un motivo en el cual permanezca el ocuparse de la misma experiencia fáctica de la vida. A esto le llamamos experiencia filosófica fundamental. O sea, la vida fáctica es la experiencia filosófica fundamental. O sea, es el origen, es nuestra facticidad, el origen del pensar fenomenológico. O sea, el pensar la vida. Esta afirmación de que la filosofía tiene una tarea casi arqueológica, ¿no? Yo utilizo la palabra arqueología aquí casi en el sentido pues del arqueólogo que está buscando el origen allá, pero pues imagínense, no el arqueólogo que está por ahí de pronto en el desierto descubriendo fósiles de dinosaurios, sino que uno lo está haciendo con uno mismo, ¿sí? Se está quitando capas de uno mismo a ver qué descubre, y en esas capas usted descubre que hay incertidumbres, vacíos, angustias, desesperación, y todo eso es lo que analiza Heidegger en Ser y Tiempo, ¿sí? Que es lo que él llama el mundo de la ontología existencial, ¿sí? Entonces, cuando usted recaba en sí mismo y descubre que usted es facticidad, pues descubre que se angustia, que se desespera, descubre unas vivencias que usted no conocía, que son digamos, las experiencias del estado de ánimo, ¿sí? Y que están muy en boga hoy en día, sobre todo con estos temas de situaciones emocionales durísimas, como el suicidio, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, digamos, la soledad enfermiza, por ejemplo. Esto está muy en boga, digamos que esos planteamientos filosóficos de Heidegger están muy a la orden del día, justamente porque estamos en una época como de psicologización que está cogiendo fuerza, y yo creo que la filosofía tiene cosas, sobre todo la fenomenología, tiene cosas que decirle a temas como la depresión, como el suicidio, porque en el fondo si afirmamos que el origen del pensar es la vida fáctica, pues de alguna manera nosotros como filósofos tenemos el compromiso de acompañar terapéuticamente esos lugares umbral en donde vemos el vacío y donde vemos un poco el sinsentido. Es un poco la apuesta heideggeriana, y aquí viene un poco la gran diferencia con Husserl, es que hay que mediar ya no tanto con fenomenología, sino con hermenéutica. Entonces, la invención filosófica fuerte es la hermenéutica. ¿Por qué? Porque la hermenéutica es el arte digamos, es la ciencia que estudia el sentido, ¿no? La hermenéutica tiene que ver propiamente con el lenguaje, con los textos. Entonces resulta que cuando uno está viviendo situaciones de angustia y no sale de ahí, es porque hay un problema con el sentido y hay un problema con el lenguaje. Entonces un poco la apuesta heideggeriana es que hay que ocupar esos territorios del vacío con el lenguaje, y gracias al lenguaje podemos salir de eso. Pero entonces el lenguaje es un arte, y entonces dominar el lenguaje es un arte, entonces implica una invitación un poco más a la hermenéutica que a la fenomenología. Y esa es como la gran diferencia que habría entre Husserl y Heidegger, porque mientras que Husserl afirma que la fenomenología es la ciencia estricta, que tiene que darse la pelea con el positivismo, que tiene que plantear una metodología de reducción del mundo, Heidegger va a decir, no, hermano, lo que hay que hacer es más bien tratar de interpretar
y tratar de ver qué es lo que está pasando con el ser humano y con el sentido, ¿no? Entonces, hasta Profe, ahí, ¿cómo vamos, muchachos? profe, ¿Preguntas? profe, sí, disculpe, yo tenía la mano levantada y le quería preguntar algo. Perdón, me tomo ahí la palabra. Adelante, adelante. Gracias. O sea, en ese sentido, lo fáctico significa como eso catastrófico. O sea, cuando ya no hay una vida fáctica, digamos que no hay eventos catastróficos en la vida de uno, ya no hay vida fáctica, sino vida hermenéutica, o cómo es cómo sería ahí la cosa, no entiendo bien. Hermanito, repíteme la pregunta. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, mano, hágale. Listo. Lo que usted venía diciendo acerca de la vida fáctica, ¿no? En la vida fáctica hay como todo eso malo que acarrea uno en la vida, esas situaciones de existencialismo, como nos venía diciendo, de estar arrojados en ese mundo, digamos que sufriendo, como esos momentos de la vida en los cuales uno tiene tristeza, está acongojado. Pero en el caso de salir de esos problemas, de esas situaciones catastróficas, entonces deja de darse la fenomenología o ya hay una fenomenología más hermenéutica o positivista o bueno, no entiendo ese pedazo si lo fáctico quiere decir únicamente solo lo negativo. Sí, mira, muy interesante tu pregunta. La facticidad tiene que ver un poco con la vivencia que tiene el ser humano en el mundo, que es una vivencia de confrontación, de vulneración, ¿sí? Eh, digamos que mientras que Husserl está pensando en que esa situación fáctica es una situación de hecho que digamos, la ciencia logra dominar a través de la técnica y el conocimiento objetivo, digamos que Heidegger va a decir, no, pero es que el sujeto no es solamente un hecho, sino que es también una facticidad. Y la facticidad reconoce cosas más originarias, más fenomenológicas, que es el abandono, la desesperación, la angustia, ¿sí? Que son experiencias psicoemocionales, digamos. Pero antes que psicoemocionales son existenciales, porque son situaciones de nuestra relación con el mundo y de nuestro arrojo, que es la tesis filosófica del Dasein, de Heidegger, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Frente a eso, dice Heidegger, hay que establecer un puente y es el puente del sentido. Y el puente del sentido es ni más ni menos que el lenguaje, ¿sí? Entonces, lo que propone Heidegger es que para poder, digamos, acercarnos a ese mundo de la facticidad, que es el mundo de la desesperación, que es el mundo de la angustia, pues hay que usar el lenguaje. Y el lenguaje es propiamente una actividad que corresponde propiamente a la hermenéutica. Y para eso, pues te recomiendo un libro de Heidegger que se llama Ontología Hermenéutica de la Facticidad. En la Ontología Hermenéutica de la Facticidad, que es la obra después de estas, o sea, las que venimos comentando son la etapa fenomenológica de Heidegger, pero ya después, con ontología hermenéutica de la facticidad y ser y tiempo, viene todo el giro hermenéutico de Heidegger, ¿sí? Entonces es la hermenéutica y no la fenomenología, ¿no? La que nos va a permitir recuperar el sentido de ese ser humano atravesado por el vacío y por el sinsentido, ¿bien? Entonces, estas son las cosas previas a la pregunta por la técnica. Obviamente, la pregunta por la técnica va a mirar el tema de la existencia de otra forma y ya veremos por qué. O sea, yo simplemente cogí estos elementos como insumos de la filosofía previa fenomenológica de Heidegger para ver cómo se ve en la pregunta por la técnica, digamos. Como este no es un curso de hermenéutica, a mí no me interesa que a ustedes les quede claro la concepción de hermenéutica de Heidegger, me interesa es más bien ver hasta dónde puede llegar la influencia fenomenológica con sus construcciones particulares en Heidegger en la pregunta por la técnica. ¿Sí me va a entender? Listo, profe, ahí vamos, ahí vamos. Gracias. Bueno, todo bien. Entonces, sigamos.
Entonces aquí, en la vida fáctica, pues es una situación, digamos, que piensa la filosofía de Heidegger y que trata un poco de cuestionar esa cuestión de que el ser humano es racionalidad pura. No lo es, está contaminado por la facticidad. Entonces, mundo y vida son dos conceptos inseparables. Es la tercera tesis fenomenológica en Heidegger. Entonces, citamos un poco interpretación fenomenológica de Aristóteles, esa obra que les mostré en alemán. Tenemos algunas citas para tratar de entender esa relación entre mundo y vida en Heidegger. Entonces, con la categoría fenomenológica del mundo, entonces aquí Heidegger le está dando todo el respeto y toda la dignidad que se merece la fenomenología, porque comienza con la categoría fenomenológica del mundo, designamos al mismo tiempo, y esto es importante, lo que es vivido, aquello de lo que se mantiene la vida y junto a lo cual se define. O sea, el mundo es la vida. ¿Sí? Eso suena fácil, pero vaya y dígalo en términos heideggerianos a ver cómo lo va a intentar, ¿no? Pero ahí lo dice. Ahí lo plantea, así de esa forma lo plantea Heidegger. Otra cita, se puede decir, la vida tiene en sí misma relación con el mundo. Vida y mundo no son dos objetos que existan de por sí como una mesa. Y para mí esto es importante porque de alguna manera la fenomenología de Heidegger avanza en una comprensión cada vez más íntima entre el mundo y la vida, ¿no? Más cercana. Aquí tenemos otra cita donde aparece esta idea del cuidado y que va a ser importante en la pregunta por la técnica. Vivir en sentido verbal hay que interpretarlo según su sentido en relación como cuidar, sorgen, cuidar para algo y de algo, vivir cuidando de algo. Otra, aquella es lo que y por qué es el cuidar, aquello ante lo que se detiene, hay que determinarlo como significatividad. Significatividad es una determinación categorial del mundo. Los objetos de un mundo, los objetos mundanos, son carácter de mundo. Son vividos en el carácter de significatividad. Entonces, aquí me parece valioso que en la relación entre mundo y vida, Heidegger va descubriendo el tema del cuidado y el tema de la significatividad, ¿no? Entonces, estos conceptos van a aparecer en la pregunta por la técnica. La pregunta por el sentido. ¿Cuál es el sentido de la técnica? ¿Cómo se puede cuidar el ser humano con la técnica? ¿Sí? Si es posible el cuidado o no. ¿Sí? Y a mí me gusta esta lectura porque nos aterriza un poco el análisis fenomenológico a un asunto que nos atraviesa a todos y sobre todo en una universidad como la UNAD, y es el tema de la artificialidad o el tema de la técnica. Y si realmente podemos hacer mundo de la vida en entornos virtuales, que yo creo que esa es como una apuesta filosófica que yo tengo ahí por pensarnos eso y que hace parte un poco de las indagaciones del programa de filosofía. Entonces, con los conceptos de mundo propio y mundo compartido, se entiende que la comprensión fenomenológica de la realidad va más allá de la intelección de los fenómenos o de los objetos. Sí, o sea, digamos que hay una cosa que nos enseña Heidegger, y es que la fenomenología no solamente es una disciplina filosófica que zanja una discusión metodológica contra el positivismo, el escepticismo, el idealismo o el realismo también, sino que es también una forma de pensarnos el mundo de la vida. Y el mundo de la vida implica pensar nuestra facticidad, pensar nuestra emocionalidad, pensar nuestra angustia, pensar nuestras relaciones con los demás, si son relaciones empáticas, compasivas, amistosas, o si por el contrario, a través de la técnica las relaciones se hacen más violentas, más hostiles, más antipáticas, ¿sí? A mí me llama la atención eso. Entonces, creo yo que con la apuesta fenomenológica de Heidegger llegamos a pensar en la técnica desde esos horizontes, desde los horizontes de cuál es mi estado de ánimo detrás de una pantalla, ¿sí? Porque con la pandemia eso se disparó, o sea, con la pandemia las enfermedades psicológicas y psicoemocionales se dispararon.
y digamos que lo de la pandemia fue como un experimento que vivió la humanidad. ¿Qué pasaría si vivimos en lugares encerrados y interactuamos simplemente a través de un computador, de una máquina? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, a mí me llama la atención mucho eso porque la pandemia nos puso a prueba en esas situaciones y yo creo que pandemias se van a repetir de aquí en adelante y cada vez más el ser humano se va a acercar más a esa situación de qué va a pasar con la vida teniendo como mediación la técnica. Y entonces, ¿qué pasa con el cuidado y con el sentido? A eso me refiero yo. Entonces, por eso elegí ese texto de la pregunta por la técnica, porque me parece que es muy actual y nos invita a hacer discusiones de orden filosófico donde la fenomenología tiene mucho que decir, muchísimo que decir. Tal vez en un sentido terapéutico, posiblemente como lo sugerí, digamos, de alguna forma, teniendo esos insumos de Heidegger sobre la idea del cuidado, el lenguaje, la hermenéutica, que podrían ser los mismos de la fenomenología, claramente. Bueno, ahora sí, después de haber hecho esa antesala, vamos un poco a la pregunta por la técnica. Entonces, lo mismo, yo les sugiero que en sus análisis filosóficos y que se plasman en esa ficha de lectura, sean selectivos con los conceptos. Yo aquí más o menos les estoy dando una orientación de cómo se podría resolver eso. Y pues yo les muestro aquí que este es un texto del año de 1959 que se titula La pregunta por la técnica. Es un texto, es una conferencia que da Heidegger a una comunidad de comerciantes de Frankfurt. Ya cuando Heidegger no es profesor universitario, está su reputación por el piso, tildado de nazi. O sea, es un profesor desprestigiado en Alemania. Entonces hace cosas como estas como para darse a conocer y seguir pensando. Entonces, esto es muy interesante porque la pregunta por la técnica es como una indagación filosófica afuera de la universidad. Entonces, un filósofo, cuando eso creo que lo decía Marx, cuando un filósofo está fuera de la universidad hace cosas más interesantes, creo que era Marx el que decía eso. Schopenhauer también diría lo mismo. Creo que Schopenhauer nunca le dieron una cátedra, justamente porque era un filósofo polémico. Y pues bueno, tenía como rival a Hegel, que era pues la autoridad en la universidad alemana. Bueno, pero esto hace parte un poco del contexto de la pregunta por la técnica. Y a mí me llama la atención porque justamente cuando veníamos diciendo de qué pasa con la filosofía cuando ya no hace ciencia propiamente teórica o objetiva o discute los temas en la universidad, pues hace cosas como estas, una conferencia pagada por unos comerciantes. Y tiene una cercanía más próxima con la realidad social. Entonces, los temas son lenguaje y técnica, fagocitación ontológica y régimen de verdad en la cultura moderna. Pero bueno, yo creo que ya nos sobrepasamos, ya llevamos hora y media charlando. ¿Qué les parece si dejamos esto para otra web conferencia? Si ustedes están de acuerdo, programamos otra segunda para afrontar estos temitas. Pero nos toca hacerlo esta semana. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes qué piensan? Sí, señor, pongamos otra conferencia para terminar el tema, porque si no, quedamos a la mitad. Sí, llegamos a la mitad. Pero pues mi consejo es ese. ¿Ustedes están de acuerdo? Programamos otra. Porque digamos que quedó el plato fuerte. Por mí está bien. Sí, Listo, está bien, por mí está bien también. bien. Sí, Entonces, igualmente, estoy de acuerdo. excelente. Bueno, ¿hasta aquí tienen preguntas? Muchas, sobre todo para lo que íbamos ya a ingresar. Yo Sí, tengo yo una sé. pregunta para la guía de trabajo, profe, no sobre el tema. Adelante, sí, señor. En la guía de trabajo, en el apartado que dice evidencia de trabajo individual, el segundo punto dice proponer lecturas analíticas y propositivas aplicadas a la lectura crítica de la conferencia de Heidegger, la pregunta por la técnica. ¿Qué debemos traer
textos que hablen sobre el tema o que se puedan relacionar, o ahí en ese punto, ¿qué es lo que debemos hacer? Espérate, yo aquí busco el texto. Ficha de lectura. No, es que no lo tengo acá. Aquí está. Bueno, este es el formatico de la ficha de lectura. ¿Están viendo ahí? Sí, profe, ahí está. Vale. Pues aquí es una cosa muy sencilla. Seguramente lo que tú nos estás preguntando debe estar por aquí al final, ¿cierto? ¿O en qué parte? No, no, señor, ese es en la guía de trabajo, en la rúbrica de calificación. Ah, ok. Veamos acá. Tengo acá. ¿Nos podrías compartir pantalla de eso? Ah, sí, señor, ya. ¿Cómo hago por acá? Más. No, no tengo habilitado el botón de compartir no sé por qué. Solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartirme. Si quieres lo compartes por el chat, entonces el documento. Ya lo paso, sí, señor. ¿Sí? Y yo lo comparto. El archivo. Ay, ¿dónde lo acá. ¿Por qué no me abre? Acá. Pruebas, archivo, a ver, acá, juntar. Ya, si quieres, ya encontré el documento, yo comparto. Ya se demoró un poquito en cargar, pero ya quedó en el chat. Fresca, mira, vamos a mirar la guía de actividades. ¿Están viendo mi documento acá? No, no, señor. Bueno. Ahora sí. Ya la pantalla Bueno. profe. Bueno, entonces miren, tú dices aquí revisar la agenda del foro, consultar, ok. Evidencia. Ahí, el segundo ítem. Ah, sí. Cuando digo proponer lecturas analíticas y propositivos aplicados a la lectura crítica de la conferencia de Heidegger, sobre todo si miramos la ficha de lectura, ¿en qué lugar se puede dar eso? Aquí en la parte de la, digamos, en las preguntas que sugiere el texto y en la parte del ejercicio hermenéutico, ¿sí? Básicamente es la capacidad que usted tiene de mostrar las relaciones que propone las tesis del autor con cosas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, cosas como, por ejemplo, el celular inteligente, cosas como, por ejemplo, Samsung Electronic, qué sé yo. Es eso más. Es como que realmente demuestres tu capacidad hermenéutica y me demuestres también que con tu análisis de la obra del autor, del filósofo, puedes llevar tu lectura a otros lugares. No hay que evocar ninguna otra lectura, simplemente es tu capacidad de, digamos, lo que sería interpretación intertextual, que llamamos un poco en la hermenéutica. Ok, profe. Entonces, a ver,
le voy a comentar lo que yo hice, a ver cómo de pronto también le sirve a mis compañeros como decía. Yo lo que hice fue tomar las ideas de la Heidegger y aplicarlas al contexto de las redes sociales. Excelente. Muy bien. O sea, como Excelente. o sea, cuál es la causa material, la causa, todas las causas aplicadas a las redes. Y al final, respecto al segundo texto que leímos, el del Mundo Feliz, yo hice una comparación con otras obras literarias y artísticas que representan los mismos miedos o las mismas advertencias que nos deja Heidegger. O sea, nombro otros textos como, por ejemplo, Fahrenheit o como 1984, que tienen mucho de eso. O sea, se puede llevar a decirle, estas utopías o estas distopías también nos plantean los peligros de la tecnología. Excelente. Sí, como... Excelente. Bueno, Es perfecto. muy bien. Excelente. Muy bien, entonces yo creo que vamos por buen camino, estamos entendiendo esto. Me alegra mucho contar con su presencia. Voy a organizar una segunda webconferencia para terminar digamos, la charla que quedó en la mitad. Entonces les agradezco su presencia, reconozco positivamente su presencia en esto y yo creo que la próxima sesión vamos a tener un diálogo más profundo porque ya es encontrarnos con el texto de la pregunta por la técnica de Heidegger, mostrarles cómo yo lo leo y cómo se engancha con estas concepciones fenomenológicas que nos propone Heidegger. Bueno. Listo, sí, señor. Todo listo, profe, perfecto. Está bien. Muchísimas gracias, compañeros. Les deseo lo mejor y muy amables. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, profesor. Adiós. Hasta luego, buenas noches, que estén bien. Buenas noches.